Yo soy tu niña, la niña de tu ojo, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tu ojo, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque eres bueno, eres maravilloso. Y por tu gran misericordia, de poder estar aquí, poder sentir tu hermosa y divina presencia, es un regalo de papá. ¿Sabe por qué? Porque no todos tienen el privilegio de sentirle. No todos tienen el privilegio de sentir la presencia hermosa de tu Santo Espíritu. Y si usted la ha sentido, dígale gracias Señor. Gracias Señor por el privilegio de sentir tu presencia. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu santo nombre. Iglesia, puede sentarse. El Señor es bueno. Hoy el Señor me permite estar aquí y poder traer su palabra. Es el Señor quien trae la palabra hoy. Es el Espíritu Santo quien va a hablar hoy. No soy yo simplemente soy el instrumento de papá. Pero la gloria es de Él, solamente de Él y siempre será para Él. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de Pedro. Quizás usted se pregunte o dirá, otra vez Pedro. Sí, hermanos, otra vez Pedro. Quizás la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos las historias de él, o quizás hay otros que no saben quién es Pedro. Pero como la palabra es viva, la palabra del Señor es viva, siempre que usted la escudriñe, el Señor se le va a revelar de manera diferente. Así usted haya leído y releído ese versículo, como la palabra es viva, siempre el Señor le va a hablar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro, antes de que el Señor le cambiara el nombre, se llamaba Simón. Simón Bar-Jonah. Se llamaba Pedro. ¿Qué significa? El que ha oído a Dios. Ese era el nombre de Pedro anteriormente, antes de conocer a Jesús. Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Pedro se dedicaba a la pesca junto con su hermano. Pedro era casado. Pedro tenía una vida normal como usted y como yo. Pedro era una persona común y corriente. Pero ¿sabe algo? Quizás usted vea a su hermano y no vea algo diferente en él. Pero resulta ser que Dios nos ve de manera diferente. Y ese fue el caso de Pedro. Pedro jamás se imaginó que su vida iba a ser transformada por aquel que murió por nosotros. Así que vamos a leer un poco de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor
colocó en mi corazón, el título de este tema es ¿me amas? Es una pregunta que el Señor nos hace en esta noche. ¿Me amas? Si usted se pone a meditar en esa pregunta, es una pregunta bastante fuerte, una pregunta bastante pesada, tiene peso. Porque yo decía, Señor, obviamente que te amo, yo te amo. Pero cuando el Señor me fue llevando a su palabra, usted no se imagina cómo lloré. Cómo lloré. Porque a veces decimos, te amo, Señor, y no sabemos a veces lo que estamos diciendo. Y usted dirá, hermana, se volvió loca. Pero a medida que vamos profundizando en la palabra, usted se va a dar cuenta. Amén. Me amas, dice el Señor en esta noche. Pedro conoce a Jesús, o Pedro conoce de Jesús a través de su hermano Andrés. Vamos a ubicarnos en Juan 1, 40 al 42. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuestro Señor comenzó primero por cambiarle el nombre a Simón. Le quitó Bar-Jonás y le puso Pedro. Simón, Pedro. Que Pedro significa roca. Esa es la traducción, el significado de Pedro. Podemos conseguir varias versiones en arameo como Petros, Cefas. Pedro igual a roca. El Señor cambió su nombre en la primera vez que Él lo vio. ¿Sabes que a la mayoría de los que estamos aquí, el Señor le cambió el nombre? Porque quizá muchas personas tenían otro nombre en el mundo. Satanás le llamaba de diferentes maneras. Como ejemplo, ahí va el ladrón, ahí va el malapaga, ahí va la prostituta, el bebedor, el borracho, el drogadicto, el malandro. Pero cuando llegamos a Jesús, el Señor nos cambia el nombre. Yo cuando no era cristiana, todo el mundo me llamaba María, y es mi nombre, María Alejandra. Cuando llego a los pies de Cristo, me llaman Alejandra, Ale. Y yo creo que a la mayoría es así. Entonces el Señor le quita ese nombre y le pone un nombre nuevo, porque el que llega a los pies de Cristo es nueva criatura. El Señor le da un nombre nuevo, una vida nueva, y empieza la transformación de aquel que se llama Hijo de Dios. Así pasó con Pedro. El Señor comenzó cambiándole su nombre y le puso Pedro, que su significado es roca. Y cuando usted escudriña el significado de una roca, es sólido, es fuerte, es fe. La roca es fe, la roca es creer. Ese es el significado. Eso fue lo que el Señor vio en Pedro. Quizá muchas personas no veían eso en él, pero el Señor sí lo vio y por eso le cambió el nombre. Amén.
El Señor no solamente le cambió el nombre a Pedro, sino que empezó a transformar su vida. Pedro tuvo un encuentro milagroso. Y vamos a ubicarnos en Lucas 5, 1 al 11. Ahí vamos a leer la historia de ese encuentro milagroso de Pedro con Jesús. Y dice así: aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí era cuando Jesús estaba predicando su palabra, pero era tan grande la multitud que Jesús se le hacía como que un poco difícil el poder predicar cuando tenía tanta gente alrededor y necesitaba un lugar un poco más retirado para poder predicar la palabra con más libertad. Y en eso se fijó en las barcas de aquellos pescadores. El 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ellos habían pasado toda la noche pescando, tratando de pescar. Aquellos que conocen de la pesca saben que tienen que ir de noche y esperar de madrugada para poder pescar, porque ahí es donde se agrupan más los peces y tienen más oportunidad de poder pescar. Pero ellos duraron toda la noche y no lograron hacerlo, y estaban en la mañana en la orilla lavando sus redes porque no había pasado nada. Entonces en Pedro y en su hermano Andrés, porque estaban los dos en la barca, había un poquito de esa incredulidad, porque habían vivido una situación, no habían pescado nada. Pero es tan tremendo que él dice: en tu palabra echaré la red. Él reconoció que la palabra de nuestro Señor Jesús tenía poder, tenía autoridad. O sea, a Pedro se le revelaba la palabra con facilidad. Y es algo que a muchos no nos pasa. Nos cuesta a veces entender lo que el Señor nos quiere decir, pero a Pedro con facilidad se le revelaba. Y dice el 6: habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí hay otra cosita. Por la obediencia, él pudo obtener su milagro, una gran bendición. ¿Sabe lo tremendo? Que Jesús estaba predicando de día o de noche. De día. Él estaba en el día predicando. O sea que llevó a Pedro de día a pescar. Hizo dos milagros. Que nadie podía pescar una cantidad tan sobrenatural y mucho menos de día. Y el Señor lo hizo delante de sus ojos. Es para que veas, no solo te puedo dar gran cantidad, sino que lo puedo hacer en el momento en que tú piensas que no puede pasar. Pero como es Jesús, su palabra tiene autoridad y se cumple porque es viva. Es viva. Pedro recogió una enorme cantidad de peces en el día. Qué sobrenatural es Dios.
cantidad. En el 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Era demasiada la bendición, era sobrenatural esa bendición que el Señor le estaba entregando a Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor le enseñó lo que él podía hacer. El Señor le enseñó que había más para ellos, que si le seguía podía hacer mucho más. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Qué difícil es dejarlo todo. Ahí no dice un poquito, ahí no dice la mitad, ahí dice todo. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué quiere decir todo? Dejó familia, dejó esposa, dejó trabajo, lo dejó absolutamente todo para seguirle a Jesús. ¿Cuánto cuesta dejarlo todo por Jesús? ¿Cuánto cuesta? Es demasiado difícil dejarlo todo, porque lamentablemente vivimos en un tiempo en que la persona es tan apegada a lo material que no le da valor a lo espiritual de parte de Dios. Entonces piensan primero en el trabajo, cómo dejo el trabajo y el sustento de mi familia, y cómo me compro mis cosas, y cómo llega la provisión a la casa. No puedo dejar el trabajo. ¿Cómo dejo a mi esposo? ¿Cómo lo dejo? No es que usted lo va a abandonar. Pedro sí lo hizo. Pedro se despegó y él le siguió. Pedro era inteligente, muy inteligente. A pesar de su terquedad y su mal carácter, él era muy inteligente. Y eso fue lo que Dios vio en él y le agradó. Muchas veces no le damos valor a lo de Dios por lo apegado a lo terrenal, por las cosas materiales. Le doy más valor a otras cosas, pero lo de Dios tiene que esperar. O sea, el Señor le dice, sígueme, y usted le dice, ya va, más tarde, porque es que tengo que hacer otras cosas. ¿Dónde está el te amo, Señor? ¿Dónde está el Señor? Hizo una pregunta, ¿me amas? ¿Tú lo has dejado todo por mí? ¿De verdad lo has dejado todo por mí? Cuando te he llamado, ¿realmente has venido? Es dura y duele mucho, porque decimos amarle y no dejamos todo por el Señor. Entonces tenemos que meditar, vamos a reflexionar en esta hermosa palabra que el Señor está trayendo hoy a nuestras vidas, porque estamos en un tiempo, el tiempo se está acortando, la venida de Cristo está muy cerca. Entonces no es posible que nos quedemos en esta tierra por lo material. Lo que vale es lo espiritual. Vamos a
basta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? El Señor endereza y volvemos a lo torcido. El Señor endereza y volvemos a lo torcido. ¡Basta! Es un momento de tomarse las cosas de Dios en serio. Pedro se lo tomó en serio. Pedro lo dejó todo y le siguió a Jesús. Él dio cuenta, él entendió que era más bendición seguirle a Jesús que quedarse allí. Bríndale un fuerte aplauso al Rey. No se mueve conmigo. Y empezó la transformación de Pedro. Empezó Pedro a caminar con Jesús. Y Jesús empezó a moldear el mal carácter de Pedro. Cuando estaba meditando en la palabra, el Señor me traía a memoria mi antigua yo. Y yo tenía mucho tiempo que no recordaba cómo era yo más joven, porque todavía estoy joven, desde más joven. Cuando yo no había conocido a Cristo, mi forma de vestir era totalmente diferente. Y ahí está mi pastora de testigo. Está mi tía, está mi mamá y está mi esposo. Yo me vestía de una manera totalmente diferente. Mi manera de vestir eran minifaldas, botas a la rodilla, topsitos. Esas eran mis maneras de vestir. Y yo me sentía muy bien. Porque cuando el Satanás no tiene ciego, entonces todos lo vemos bonito, pero estamos equivocados. Mi manera de caminar, Dios mío. O sea, yo me creí una modelo. O sea, yo caminaba, pero todo comenzó porque una tía me marcó y me decía, tú caminas igual que tu papá. Y a mí no me gustaba cómo caminaba mi papá. Y empecé yo voy a cambiar mi manera de caminar, que yo no quiero caminar con mi papá. Y adopté esa manera de caminar y yo me sentía, Dios mío, y ahí empezó el rechazo. Nadie se quería juntar conmigo porque yo era muy... La manera de hablar, pues, cifrina y vivía en un tierrerín. Pero yo, o sea... Entonces, adoptamos unas actitudes y pensamos que estamos, pues, terrible. Entonces yo me reí, Señor, wow, lo que tú hiciste en mí, lo que tú hiciste en mí es maravilloso. Y así como lo hizo conmigo, lo ha hecho con ustedes. Es precioso ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Ahora, yo ponerme algo corto jamás. Camino, ¿cómo quito yo mi manera de caminar? El Señor lo hizo. ¿Cómo cambió mi manera de hablar? El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Lo hizo en mí y me reía con mi mamá, porque mi mamá, si yo caminaba como una modelo, ella era mi universo. Pero yo quedaba atrás. Y mi mamá, el Señor la restauró, Dios mío. Y yo, wow, gracias Señor. Gracias porque tú cambias completamente. Y así lo hizo con Pedro. Pedro empezó a caminar. Yo decía, Señor, qué hermoso. Pedro tuvo un privilegio tan grande. Pedro caminó con Jesús. Lo vio cara a cara. Pedro podía abrazarle. Pedro le preguntaba mucho. Porque era, como dice el pastor, el dedito parado. Siempre se decía que él era el vocero de los discípulos. Él era el que más preguntaba. Yo me imagino a Pedro, y Jesús, ¿por qué esto? Y Jesús, ¿por qué aquello? Y Jesús, ¿por qué tú lo haces así? O sea, Pedro era tan valiente. O sea, tenía una osadía. Pedro, o sea, él no perdía el tiempo. Él aprovechaba esos momentos con él. Y yo le decía, wow. Entonces yo me imaginaba a los discípulos alrededor de Jesús, comiendo con él,
compartiendo con él. Pedro estuvo en todos los milagros. Él pudo presenciarlo, él pudo escuchar cada parábola. Él estuvo allí con Jesús. Y qué hermoso, digo, Señor, qué precioso. Qué precioso pudo conocer la voz de Jesús. Qué hermoso. El poder ver los ojos del Rey. ¡Wow! Qué precioso lo que el Señor hace. Nosotros no le podemos tocar, no le podemos ver, pero le podemos sentir. Podemos sentir su abrazo, podemos sentir ese amor hacia nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Pedro se volvió muy cercano a Jesús. Y Pedro y Juan tuvieron ese honor de que nuestro Señor Jesús lo dejara encargado de preparar la última cena que tenían en aquel tiempo con Jesús. Y lo dice Lucas 22:8. Y dice así: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos las Pascuas para que la comamos. O sea, él confió fue en Pedro. Vayan, preparen la cena. La última cena que tenían ellos con el Padre. Era tan bonito eso que se sentía. O sea, nuestro Señor Jesús le amaba mucho. Le amaba mucho a Pedro y a los discípulos, pero con Pedro era algo diferente. En Mateo 14, 25 al 31 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Vamos a dejarlo hasta el 26. Esa fue la vez que el Señor envió a los discípulos. Y se le aparece de madrugada. Y lo acabamos de leer, ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma, pero era nuestro Señor Jesús. Dice su palabra que Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Le dice. Y el Señor le dice: ven. Él fue el único que se atrevió a preguntarle. Yo me imaginé a aquellos discípulos aterrorizados atrás de Pedro. Es un fantasma. Y él fue el único que le preguntó. Y el Señor le dijo: ven. Pedro se abajó de la barca y caminó sobre el agua. Pedro caminó un trayecto porque Jesús estaba lejos, porque si ellos dijeron es un fantasma, es porque no detallaban bien a Jesús. Y Pedro bajó y empezó a caminar hasta llegar a un punto en que tuvo temor y empezó a hundirse. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nosotros recordamos que él caminó? La mayoría recuerda que se hundió, que él dudó.
Siempre es que se hundió. Y Pedro dudó. ¿Cómo va a dudar? Y lo llamó Jesús. Pero no veo que caminó sobre el agua, en un mar negro, porque era de madrugada, con frío, tempestad. Él caminó. ¿Cuántas veces nosotros nos fijamos en el error de mi hermano? Mira cómo cayó, mira cómo pecó, mira cómo se está hundiendo, pero nunca viste cómo se levantó y caminó. ¿Tú viste ahí cuando él agarró y se sumergió y pisó el agua y empezó a dar paso para seguir a Jesús? ¿Estuviste allí? Pero si estamos para criticar cómo se hunde, porque duda y dudó y cayó, míralo. No tuvo fe, le faltó la fe. Pedro caminó, y cuando escudriño y cuando empiezo a buscar, le digo: Señor, no hubo otro hombre, solamente Jesús y Pedro fueron los únicos hombres sobre la faz de la tierra que caminaron sobre el agua. Usted puede buscar y no va a encontrar otro hombre, otra persona que lo haya hecho. Solamente Pedro tuvo la valentía de hacerlo. Entonces muchas veces no nos atrevemos nosotros a caminar sobre las aguas, pero sí que criticamos a los demás porque lo hacen. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Si tienes más fe que esa persona, hazlo tú. No critiques a aquel que se atreve a caminar para seguir a Jesús. Yo le decía al Señor: ¿por qué? Señor, ¿por qué? Porque Pedro se empezó a hundir si ya estaba caminando, ya estaba cerca. Porque dice que él empezó a caminar. Y el Señor me dice: así es la vida del cristiano. Cuando empieza a dar paso, viene la crítica, viene la burla, viene el juzgar, viene el no puede, viene el por qué está allí, porque el Señor lo puso allí, ¿por qué? Vienen las tempestades y hacen que aquel hermano en Cristo empiece a debilitarse y comience a hundirse. Y cuando lo vemos sumergidos, ¿qué hacemos? ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús le dio la mano y le dijo: hijo, ¿por qué me hiciste? Eso es lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo. Cuando mi hermano esté cayendo, vamos a darle la mano, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Vamos que sí puede, vamos que está cerca, vamos que sí se puede. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que Él se empezó a hundir. Porque empezó a ver aquellas tempestades que lo llevamos en este momento, y son aquellas críticas, aquellas palabras que hieren, la decepción. Entonces, en vez de ayudar al cristiano, lo que hacemos es hacerlo hundirse más. Tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar a Jesús, evaluarnos. ¿Qué haría Jesús en este momento por mi hermano, por mi familiar, por mi vecino? Yo decía: wow, Señor, esa valentía de Pedro fue bastante sobrenatural. El único hombre después de Jesús que caminó sobre las aguas. No hubo otra persona que lo hiciera. Esa roca, esa fe que él tenía, porque tenía que tener fe para caminar. Tenía que creer en Jesús. Él confiaba en Jesús, él creía en
nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. ¿Qué fue lo que impulsó a Pedro a caminar hacia Jesús? La fe. La fe. ¿Qué es lo que te está impulsando hacia ese milagro? Hacia esa meta. ¿Qué es lo que te está impulsando o qué te está deteniendo? El Señor dice que debes creer, debes tener fe. Eso fue lo que impulsó a Jesús. Yo creo, yo confío, yo tengo fe en Él, yo lo voy a hacer. Yo voy a llegar hasta Jesús. No importa lo que me cueste, yo voy a llegar. Así tenemos que pensar, hermano. No va a ser fácil. No lo va a hacer. Van a haber momentos difíciles de debilidad, de desánimo. Siempre lo va a haber. Pero si usted tiene la confianza en Jesús, usted va a llegar hasta Él. Él va a estar allí siempre para darle la mano. Dice Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo: ¿quién? Pedro otra vez. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se le reveló nuevamente. Él se le reveló que era y es el Hijo de Dios. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién te lo reveló? Que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Aquí voy a hacer una pausa, porque muchas personas creen que Jesús le habló a Pedro, que sobre Pedro él iba a edificar la iglesia, y no lo es así. Sobre que la verdad que se le había revelado, que él es el Hijo de Dios, sobre la verdad, sobre la fe, él iba a edificar su iglesia sobre la base que es Jesús. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él estaba hablando, era la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesús. No era Pedro en persona, él no le estaba diciendo a Pedro, sino a lo que se le había revelado de parte del Padre, sobre la verdad, sobre la fe. Él iba a edificar la iglesia. Amén. Amén. Jesús es y siempre será la base de nuestra vida. Jesús lo es todo para nosotros. En Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! Jesús le había dado a Pedro una autoridad muy grande. Él veía en Pedro algo extraordinario para entregarle tan hermoso regalo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y
lo confirma Mateo 18:18, que lo leyó hace rato nuestro hermano Jesús. Pero no solamente a ella dio esa autoridad, sino a todos sus hijos. A nosotros se nos dio el poder y la autoridad para atar y desatar aquí en la tierra y en los cielos. Usted tiene esa autoridad, usted tiene ese poder, ese permiso de hacerlo. Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo, porque ese es un regalo de Dios. Todos los hijos del Señor tenemos autoridad y tenemos que tomarla. Ya basta ya. Tome su autoridad porque el Señor se la ha dado. Amén. El caminar con Jesús fue sobrenatural. Pero no todo fue amor y paz. Muchas veces Pedro fue confrontado por nuestro Señor. Muchas veces el Señor lo tenía que darle una sacudida para que él entendiera, porque muchas veces Pedro pensaba en la carne, actuaba en sus emociones. Pero Señor, si lo hacemos de esta manera, no, Pedro, y de esta manera. Señor, y si vamos de una vez, Pedro, vamos a orar. Señor, pero tú eres el rey, vamos de la... Pedro, vamos, Pedro, llama, cálmate, Pedro, cálmate. Si a 3 años caminando con el Señor Jesús, la tuvo el Señor, también la tuvo ruda, no la tuvo fácil con Pedro. Entonces no es fácil. Pero el Señor nos da ese ejemplo de que hay muchas personas en la iglesia que están en la etapa de Pedro como comenzó. No la tienen fácil los pastores. No la tienen fácil. Y no es un solo Pedro. Ahorita hay muchos Pedros. 3 años caminando con nuestro Señor Jesucristo. El Señor yo empecé a preguntarle a Dios, Señor, todo empezó con el número 3. Tu ministerio empezó con el número 3. Duró 3 años. No se le olvide, el número 3. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor? 3 años. Aleluya. Mateo 16, 21, 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. El número 3. El ministerio 3. Gloria a Dios. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Para qué vas a ir a ayunar? No vayas. Vas a pasar hambre. Si te da la pálida, si te da una úlcera, a pasar hambre de gratis. No vayas. Vas a vigilar, a pasar sueño, frío. No vayas. Ten misericordia de ti. El Señor reprenda al diablo. El ayunar es ganancia para mi espíritu. El vigilar es ganancia para mi espíritu. El seguir a Cristo tiene un precio. Yo voy a ayunar, yo voy a vigilar, voy a orar, porque eso es ganancia para mi espíritu. Usted tiene que reprenderle como Jesús. Jesús reprendió a Pedro cuando él le dijo, esto no te acontezca. Pero volviéndose dijo a Pedro,
Quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse, wow. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse? Negarme a escuchar aquello que me gusta, pero me contamina. Negarme a ver aquello que me contamina. Negarme a escuchar aquello que no podemos hacer. Aunque me guste, aunque quisiera hacerlo, niéguese a sí mismo para poder seguir a Jesús. Pero es que yo quiero dormir hasta tarde, yo no quiero orar en la madrugada. Niéguese a sí mismo. Satanás ha enviado dardos de adormecimiento a los hijos de Dios y no se están dando cuenta. ¿Usted cree que eso es normal y usted no le provoque levantarse de madrugada? Eso no es normal. Y lo estamos viendo como normal. Aunque quiera seguir durmiendo, levántese, niéguese a sí mismo. Tome su cruz para seguir a Jesús. Tome su cruz. Vamos a negarnos al pecado. Vamos a negarnos al chisme. Vamos a negarnos a la altivez. Vamos a negarnos a la falta de perdón. Eso es negarse a sí mismo. Dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Es difícil, pero en Cristo todo lo podemos. En Lucas 22, 31 a 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Se lo dijo Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, y no solamente a la cárcel, hasta la muerte. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, no importa lo que me acontezca, yo no dejo de seguirte? Me viene la situación fuerte: ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Me vas a ir hasta la cárcel? Que cierren la iglesia porque van a meter preso a los cristianos. No, estaba permanece abierta. ¿Y qué pasó? Y los hermanos volvieron hasta la cárcel, hasta la muerte. Wow, yo digo, es fuerte. Una persona que diga: Señor, yo iría hasta la muerte por ti, es porque es una persona que sabe a quién le sirve, sabe dónde está parado. No podemos decir las cosas por decirlas, soltar las palabras. Yo decía: wow, Señor. Una vez me acordé del pastor que dijo una vez: si llegan unas personas y van a matar a los cristianos, ¿usted permanecería en pie o saldría corriendo? Hay que evaluarnos. Hay que evaluarnos. Le dijo el Señor a Pedro en el 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy
antes que tú me niegues. ¿Cuántas veces? 3 veces que me conoces. El número 3 nuevamente. Mateo 26, 36 al 43 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces, y tomando a Pedro uno y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, ¿cuántos? 3. ¿Cuántos se llevó para que lo acompañaran a orar? 3. Aleluya. El Señor es bueno. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor les pidió a los 3 discípulos que velaran, oren, porque lo que venía no era fácil. El Señor decía, estaba triste, muy triste, y se lleva a los discípulos para que le apoyen en oración. No era porque él necesitaba que oraran por él, porque no. Era que ellos oraran por ellos mismos, por lo que venía, por lo que iba a acontecer, para que ellos estuvieran firmes en ese momento. Dice 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué le dijo Jesús? Que velaran, oren, y los encontró. Es como que el pastor diga: hermanos, hoy todos a orar, y nosotros durmiendo, y el pastor arrodillado allí con la cara en el piso, y él pensando que todos estamos guerreando, y cuando ven todos dormidos. Santo Dios. Y dijo a Pedro, él fue directo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dios mío, 1 hora. Velad y orad para que no entréis. Era para ellos, fortalecimiento para ellos, para su espíritu, para que su espíritu estuviera fuerte y la carne no estuviera dominándole. Pero ellos se durmieron. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre va a querer orar, escudriñar. Pero la carne es débil. La carne siempre va a querer hacer lo opuesto. La carne siempre va a querer dormir. La carne siempre va a querer quedarse en casa. Él no va a querer leer nada. Nada que tenga que ver con Dios, la carne va a querer, porque el enemigo es nuestra propia carne, no es su hermana, ni su hermano, ni su esposo, es su carne. Usted está luchando con su propia carne. ¿Usted lo sabía? Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Cuántas veces orando? 2. Diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Le echó un regaño y se volvieron a dormir.
Wow. Porque los ojos de ellos estaban cargados de... En ellos ya dominaba era la carne, ya su espíritu no estaba fuerte. Cuando empezamos a dominar la carne empieza a dominar el espíritu y sus ojos estaban cargados de sueño. Los discípulos se durmieron cuando más necesitaban fortalecer su espíritu. Dice que el Señor vuelve a orar y vuelve otra vez. ¿Y qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Cuántas veces oró Jesús? 3 veces. Y si oró 1 hora, ¿cuántas horas oró? 3 horas. Gloria a Dios. Cuando uno o cuando estamos en la carne se nota. Vamos a comprobarlo. En Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada. ¿De dónde sacó Pedro una espada? Si era un discípulo, andaba con Jesús. Se predicaba amor y paz, libertad, sanidad. Porque Pedro agarraba una espada. Pedro era terrible. Es como que si alguno de nosotros agarrara una pistola ahorita aquí. ¿Qué hace usted con una pistola? Pedro cargaba una espada. Dios mío. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Esto aconteció cuando vinieron a llevarse a Jesús. Y Pedro llegó y sacó su espada y ¡chaca! Le cortó la oreja. Estaba en el espíritu, en la carne crudita. Sacó la espada y le cortó la oreja. Dios mío, ¿por qué reaccionó en sus emociones? Y fue porque se durmió. Se durmió en el momento que tenía que orar y fortalecer su espíritu para no reaccionar de esa manera cuando vengan las dificultades. ¿Cómo está reaccionando usted cuando se le presentan situaciones? ¿Cómo reacciona usted? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Cómo reacciona usted cuando una persona le da una mala respuesta? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien se mete con usted o con alguien que usted quiere mucho? ¿En el espíritu o en la carne? Dese un fuerte aplauso por su transparencia. Eso es lo que el Señor quiere. Que andemos con la verdad, porque Él es verdad. Y Pedro le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro. Me imagino a Jesús. No sé si lo diría con amor o con Pedro. Mete la espada. Aquí dice en la vaina. La vaina es el forro donde se guardaba el bolsito, donde se guardaba la espada. Pedro, yo me imagino a Jesús sorprendido. Y Pedro, ¿y dónde sacaste tú una espada? Demasiado sorprendente. A mí, Dios mío, cada discípulo sale con cada cosa. Y le dijo el Señor: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, tú vas a detener el propósito del cual el Señor me ha enviado aquí en la tierra. ¿O tú vas a detener? Pero Pedro,
actuó en sus emociones porque andaba en la carne por haber descuidado su vida de oración. Por eso nosotros no debemos descuidar nuestra vida de intimidad, nuestra vida de oración. Nosotros nos fortalecemos mientras más busquemos al Señor, más agarradito, y el Señor nos va a dar la actitud correcta para enfrentar cualquier situación que se presente. Porque usted imita a Jesús. ¿Qué testimonio dejó Pedro allí? Y este es el que predica. Y estos son los que siguen a Jesús. Entonces, ¿y qué está formando el Mesías? Por la actitud de Pedro, por su mala decisión, eso arropó a Jesús y a los discípulos. Lo que usted haga aquí adentro o afuera va a arroparnos como iglesia, sea bueno o sea malo. Van a decir, la hermanita que se congrega en la iglesia tal, y esa la está formando el pastor Carlos, porque ven lo malo, no ven lo bueno, no ven cómo camina, sino cómo se une. Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos haciendo nosotros, cómo nos estamos comportando, qué decisiones estamos tomando. ¿Soy aquí adentro una cosita o afuera soy otra? ¿Qué evangelio estoy viviendo? ¿Soy cristiano o simulo serlo? Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿A quién dejaron? A Jesús. Me dolió tanto porque yo leí en la palabra del Señor que el Señor le llamaba a los discípulos amigos. Él le dijo, ya no son siervos, porque los siervos no obedecen. Le llamaré amigos. Jesús le llamaba amigos. Y cuando yo le llamo amigo a una persona, es porque le amo, es porque se ha ganado mi corazón, es porque yo lo estimo, para llamarle amigo. Y Jesús le llamaba amigos. Y resulta ser que en su momento difícil los amigos se fueron, huyeron, encerrando a Pedro en todos ellos. Judas lo vendió y Pedro se fue corriendo, igual que los demás discípulos. Le dejaron solo. ¿Sabe algo? El Señor me dice, me podrán haber dejado solo, pero yo nunca les dejaré solos a ustedes. Amén. Nunca. Y yo dije, Señor, gracias, porque muchas veces nosotros dejamos solos a Jesús. ¿Cómo, hermano? En aquel rinconcito donde usted le dijo al Señor, ahí estaré cada día a tal hora, y yo no lo busco, yo lo dejo ahí, usted lo está dejando solo al Señor. A veces no le prestamos atención a pequeñas cosas, pero que son importantes para el Señor. Cada palabra que usted le dice al Señor, el Señor la valora, la atesora. Cada palabra que usted le dice al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle valor al tiempo con Dios. Amén. En Lucas 22:55. Habiendo ellos, perdón. En Lucas 22:54 al 62 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa.
del sumo sacerdote a Jesús. Se lo llevaron. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro pasó a caminar con Jesús, cerca de Jesús, a hablar con Jesús de cerca, y ahora le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos? ¿Por qué nosotros a veces le seguimos de lejos al Señor? Cuando nosotros le seguimos de lejos es cuando descuidamos todo. No quiero compromiso en la iglesia. No quiero. Yo prefiero seguirle de lejos. Yo con los domingos estoy bien. Le sigo de lejos. Cuando no queremos compromiso, cuando usted está allí cerradito en esa zona de confort, usted no quiere nada, usted no quiere servir, usted todo dice no, usted le está siguiendo a Jesús de lejos. Lucas 22:55. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Entre quiénes? Los que estaban allí reunidos amaban a Jesús. No le amaban. Ellos estaban esperando lo peor. ¿Qué hacía Pedro sentado con ellos? ¿Qué hace un hijo de Dios en lugares que no tiene que estar? Porque se está mezclando con personas que usted no puede mezclarse. ¿Qué está pasando allí? Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Yo no lo conozco. Va una. La primera mentira. Mintió. Y la mentira es pecado. Pedro lo sabía mejor que nadie. Pedro caminó con Jesús. Mintió. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. 2. Segunda mentira. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuántas veces le negó? 3 veces. 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, Jesús estaba cerca. Jesús escuchó cuando Pedro le negó 3 veces. Mi amigo me negó. El que caminó conmigo por 3 años me negó. El que dijo que iría a la cárcel a la muerte me negó. Lloré mucho, hermano. Me dolió y me duele. Yo le decía: Señor, ¿por qué te negaron? Si era un privilegio caminar contigo, ¿por qué te negaron? ¿Por qué lo hicieron? Si tú le decías amigo, ¿por qué te negaron? ¿Por qué te dejaron solo? Y imaginarme Jesús escuchando y voltear a verlo es desgarrador. Y lloraba: Señor, ¿sabe lo que el Señor me respondió? Ustedes también lo hacen. Y lo han hecho más que Pedro. Lo hacen cada día. Quedé sin palabras. Y yo: Señor,
me niegan. Cuando hacen lo que no me agrada, me niegan. Cuando tienen pensamientos malos, me niegan. Cuando les cuesta perdonar, me niegan. Cuando no son obedientes, me niegan. Ustedes me han negado más que Pedro. Wow. Impresionante. Pero Señor, perdóname. Perdón por todas las veces que te hemos negado. Y señalamos a Pedro. Pedro negó, te negó. Y nosotros lo hemos hecho más veces. Entonces vuelve el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow, Pedro lloró amargamente. No sea, Señor, amargura. Pedro lloró con un arrepentimiento genuino de lo que había hecho, de lo que le había hecho a Jesús. Brindale un fuerte aplauso al Señor. El Señor me decía también: ¿saben cómo me niegan? Cuando tratan mal a otra persona, y más cuando son uno de mis pequeños, porque yo no los mandé a eso. Yo les mandé a predicar con amor. Me niegan cuando lo hacen de la manera incorrecta. No han entendido la manera en que tienen que tratar a otros, porque yo morí por la humanidad. Me entregué por la humanidad, por el amor tan grande que siento. Y me niegan cuando tratan mal a otros, y aún más cuando son mis pequeñitos. Me decía el Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro pasó el proceso más difícil, porque él no podía vivir con eso, el haber negado a Jesús. Y me llama también tanto la atención, y decía: Señor, wow, Jesús fue crucificado. ¿Quiénes estaban a su alrededor? ¿Cuántas personas? Con él eran 3. Él resucitó al tercer día. Juan 21:14. Esta era la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos. La tercera vez. Después de haber resucitado de los muertos, se le apareció la tercera vez. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, tan hermoso: Simón, hijo de Jonás. Él se le acerca a Pedro. Después que Jesús resucita, él se le acerca a Pedro. Él se le aparece a los discípulos 3 veces. En la tercera, él se le acerca a Pedro y le dice: me vino Pedro allí, asustado quizás. ¿Cómo miraría a Jesús en ese momento? Y Jesús le dice: ¿me amas?
le dice a Pedro, ¿más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Preste atención. Lo voy a volver a leer. Y yo quiero que a usted se le revele como a mí. Porque yo he leído tanto estos versículos. Y cuando el Señor me hizo ver esto tan precioso, le dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Más que a estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. En el primero dice, apacienta mis corderos. En la segunda dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, vuelve el número 3. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok, ahora vamos aquí. El Señor le dice primero, apacienta mis corderos. Apacentar, guiar, dirigir, corregir, alimentar. Aquellos pequeños que están en el camino del Señor. Aquellos nuevos creyentes que vienen como cordero con aquella inocencia. Apacienta, llévalos a alimentarse, el alimento espiritual, mi palabra. Si tú me amas, apacienta a mis corderitos, a mis pequeños, guíalo. Cómo tienen que caminar, cómo tienen que dirigirse, encamínalo, por ahí no es. Si usted ve cómo estaban apacentando las ovejas, usted ve que va atrás con el palito y se mete por aquí siempre el Pedro y lo saca por aquí otra vez y vuelve. Apacentar, aliméntalo, alimenta, cuidar de que se alimente bien y que empiece a crecer sano. Jesús le estaba diciendo, si tú me amas, entonces apacienta a mis corderos. De Él somos, de Él. Después la segunda vez le dice, pastorea a mis ovejas. Ya no está hablando de pequeños, está hablando de adultos espirituales. Ahora es pastorear. Lo dirijo como líder, lo dirijo como pastor, lo dirijo, ese es el trabajo de nuestro pastor, pastorear a las ovejas del Rey de Reyes. Estar pendiente, estar vigilando, pastorear, alimentar, vigilar y estar pendiente de las necesidades de las ovejas. Pastorear, apacentar es una cosa muy diferente que pastorear. El Señor habló de 3 maneras diferentes. Si decimos, cuando el Señor preguntó, ¿me aman más que a esto? ¿Me aman más que a esto? Le está diciendo, entonces si tú me amas, a ti no te va a importar lo que te hagan. Porque tu amor hacia mí tiene que ser más grande que cualquier cosa. Eso es lo que le estaba diciendo al Señor. Si tú me amas más que a esto,
Ese es el amor que el Señor le estaba pidiendo a Pedro en ese momento y le preguntaba. ¡Qué tremendo! Ya estamos terminando, mis hermanos. Entonces, el Señor tuvo misericordia de Pedro, porque Pedro tuvo un arrepentimiento genuino. Y el Señor, Él no puede negarse a un corazón hermoso, un corazón que se arrepiente. El Señor está viendo lo que has hecho, lo que hiciste. El Señor está viendo ese arrepentimiento que tú tienes. Eso es lo que el Señor quiere. Acepta, reconoce y pide perdón. Y el Señor está dispuesto a perdonarte y a darte una nueva oportunidad. Entonces vamos a recordar. El ministerio de Jesús duró 3 años. Dios se conforma por 3. Son 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted y yo nos conformamos por 3. Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia me habla de 3 veces santo. Santo, santo, santo. Pedro lo negó 3 veces. Jesús resucitó al 3er día. Aleluya. En el lugar de crucifixión había 3. Fueron 3 discípulos los que lo acompañaron a orar. Fueron 3 veces en las cuales ellos durmieron. Fueron 3 horas de oración. 3 veces se le apareció a los discípulos después de haber resucitado.